¿Alguna vez has jugado un juego sin conocer las reglas? Es imposible, ¿verdad? Toda competencia, todo conflicto tiene sus reglas que definen cómo se desarrolla la contienda. Hasta las guerras tienen sus propias convenciones, como los convenios de Ginebra en 1949. ¿Os acordáis? Lo que quizás nunca te hayas preguntado es si el gran conflicto entre el bien y el mal, Cristo y Satanás, también tiene reglas. Parece extraño, ¿cierto? ¿Cómo puede haber reglas en una batalla cósmica por el destino del universo? Familia, esta semana vamos a descubrir uno de los aspectos más fascinantes, más reveladores y menos comprendidos del gran conflicto. Las reglas de enfrentamiento que gobiernan esta batalla espiritual. Y no estoy hablando de especulaciones. La Biblia, la palabra, nos revela claramente que existen límites y también existen parámetros dentro de los cuales tanto Dios como Satanás operan en esta batalla por el corazón humano. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Por qué nos importa? Porque entender estas reglas del conflicto nos ayuda a comprender por qué Dios actúa como lo hace, por qué permite ciertas cosas y limita otras cosas, y sobre todo, cuál es nuestro papel como participantes activos en esta contienda cósmica. Prepárate para una semana donde vamos a revisar misterios profundos que van a transformar tu visión, tu comprensión de la batalla espiritual que se está librando, no solo en el universo, sino también en tu propia vida y en tu corazón. Acompáñame en 1 de Juan capítulo 3, el versículo 8, y dice la palabra: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Bienvenidos, familia, a un nuevo estudio profundo de la palabra de Dios. Estoy súper contento de que me puedas acompañar, de que puedas ser parte de esta familia donde cada semana aprendemos más de la palabra de Dios. Sin más, quiero animarte a que si no eres parte de esta familia, de este canal, puedas suscribirte ahora mismo. Porque si te suscribes, no te perderás ningún contenido, ninguno de los estudios que estamos subiendo, y además podrás ser bendecido con mucho más estudios que estamos ya grabando y creando. Y quiero además animarte a que puedas compartir este estudio para que sea de bendición también para otra persona. Acompáñame con tu libreta como siempre, acompáñame con tu Biblia y acompáñame en este momento a orar para pedir la bendición de nuestro Dios. Padre bueno, estamos contentos de poder escuchar tu palabra y ahora queremos pedirte que tu Espíritu Santo nos prepare, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda darnos la luz, pueda darnos la sabiduría para entender tu palabra. Señor, en este conflicto hay reglas, pero sabemos que cualquier regla que tengas es por amor para nosotros, es para ayudarnos, es para bendecirnos. Ayúdanos, Señor, a aceptar todos tus propósitos y ayúdanos a vivirlos. Te lo pedimos y te lo rogamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a nuestro primer bloque. Un ángel demorado. ¿Has tenido que esperar alguna vez por algo que necesitabas urgentemente? Imagina que has pedido ayuda. Sabes que está en camino, pero no llega. Ahora multiplica esa sensación por 100,000. No. Multiplícala por 1,000,000 y tendrás una pequeña idea de lo que Daniel experimentó en su extraordinaria visión y en su espera en el libro de Daniel capítulo 10. Aquí se nos presenta una de las escenas más reveladoras de toda la palabra, de toda la escritura, y son las reglas del conflicto cósmico. Estas reglas nos van a ayudar a entender por qué Dios actúa de esta forma. Vamos a adentrarnos. El profeta Daniel llevaba 3 semanas. No estaba de turista, no estaba de viaje, no. La palabra dice que Daniel estaba en ayuno y oración durante 3 semanas. ¿Y buscando qué? Buscando sus intereses propios, buscando sus proyectos personales. No. La palabra nos dice que Daniel, el profeta, estaba buscando entendimiento. 3 semanas. ¿Cuánto tenemos que aprender? ¡Wow!
Y cuando finalmente recibe la visita de un ángel, de un ser celestial, este le dice algo que es asombroso. Acompáñame en el libro de Daniel, vamos a buscarlo, y vamos a ver en el capítulo 10 lo que la palabra de Dios nos dice. El versículo 12 y versículo 13. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. ¡Wow! Esto es, familia, extraordinario. El ángel había sido enviado inmediatamente en respuesta a la oración de Daniel, dice la palabra, pero fue detenido por el príncipe del reino de Persia. La pregunta es, ¿quién es este príncipe? Este no es un humano, sino que es una potencia, es un maligno espiritual que está detrás del imperio de Persia, influyendo en sus gobernantes y decisiones. Ahora lo vamos a entender mucho mejor, pero lo que nos está diciendo la Biblia es que estamos viendo aquí un velo que se está corriendo, que ahora nos está permitiendo ver la dimensión invisible en la historia humana, la dimensión espiritual de la cual también nosotros participamos. Hay un libro que se llama Patriarcas y Profetas que lo dice bastante claro y bastante bien. Dice: durante 3 semanas Gabriel estaba luchando con las potestades de las tinieblas, procurando contrarrestar, imaginaros la escena visual, ¿no? Está procurando contrarrestar las influencias que estaban obrando sobre el ánimo de Ciro. ¿Veis? Esto es lo que nos dice el libro de Daniel, y con estos comentarios de profetas y reyes ahora queda mucho más claro. El ángel de Dios está conteniendo para contrarrestar las influencias. Yo no sé si te das cuenta de lo que esto implica. Esto es súper fuerte. La historia humana no solo se escribe en nuestro plano visible, en nuestra dimensión material. Hay otra dimensión donde ángeles donde los demonios están luchando, donde están influyendo sobre reyes, donde están influyendo sobre naciones y eventos históricos. Esto es lo que nos dice Daniel capítulo 10. Pero lo más fascinante es lo que vemos aquí claramente, y son las reglas de combate. Vamos a intentar entender algunas de ellas. Lo primero es que los ángeles de Dios no pueden simplemente hacer lo que quieren. Dice que enfrentan oposición real de los ángeles del maligno, de los ángeles del enemigo. Por otro lado, Dios responde inmediatamente la oración de Daniel, pero la llegada de la respuesta puede ser obstaculizada. Es lo que hemos visto en el texto de la Biblia. Además, hay una jerarquía en las fuerzas espirituales. Miguel, dice el texto, Miguel tuvo que venir a ayudar. Y por último, la perseverancia en la oración de Daniel, 21 días, dice la palabra, es parte de la batalla espiritual. ¿Y qué quiero decir con esto? Cuando estamos orando por una situación difícil y parece que Dios no responde, podría ser que sus mensajeros estén encontrando resistencia en el mundo espiritual. ¿Significa esto que debamos desanimarnos? Todo lo contrario, familia. Como Daniel, nuestra persistencia en la oración es parte del combate espiritual. El poder espiritual está en persistir. ¿Qué implicaría para tu vida de oración comprender que cuando oras, tus palabras desencadenan actividad en el mundo espiritual y que tu perseverancia puede ser lo que incline la balanza en esa batalla espiritual invisible? Pasamos al siguiente bloque, el dragón de Apocalipsis. Un dragón rojo, enorme, con 7 cabezas y 10 cuernos. Es lo que nos dice la palabra. Parece el comienzo de una película de fantasía, de ciencia ficción, ¿verdad? Sin embargo, estas impactantes imágenes del Apocalipsis no son ficción. Son un poderoso símbolo, un poderoso código que revela la naturaleza y que revela el límite del gobierno de Satanás en este mundo. Quiero que me acompañes en Apocalipsis capítulo 13.
Apocalipsis, vamos a ir al último libro de la Biblia y vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios sobre este dragón y sobre todo las reglas de este conflicto. Aquí encontramos uno de los pasajes más reveladores de la Biblia sobre la jurisdicción que tiene el enemigo en este mundo. El versículo, el texto, nos presenta una bestia que surge del mar. Esto significa que es una entidad política, religiosa que persigue al pueblo de Dios. Pero lo que más me interesa destacar es el origen de su poder. Vamos a leer el versículo 2. Dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como de boca de león. Y aquí viene: y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vuelvo a repetir la segunda parte. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Este pasaje, este versículo, es muy revelador, como ya dije al principio, es tremendamente revelador. Lo que nos está diciendo es que el dragón, y la pregunta sería, ¿quién es el dragón? Si vamos al capítulo 12, en el versículo 9 dice: y fue lanzado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón, queda evidente, queda claro, es Satanás. Y lo que nos está diciendo la palabra es que este dragón está transfiriendo su autoridad a un poder que es terrenal, que es terrestre. En otras palabras, está delegando su influencia, está operando a través de instituciones humanas. Satanás. Veamos lo que esto nos enseña sobre las reglas de este conflicto, porque aquí lo que nos está hablando es de la influencia del poder espiritual en las autoridades humanas. Si nosotros leemos en los versículos más adelante, sobre todo en el libro de Juan, nos vamos a dar cuenta que Satanás tiene autoridad real que puede transferir. Y esto coincide sobre todo con las palabras de Jesús cuando él llamó a Satanás el príncipe de este mundo. ¿Os acordáis? En el libro de Juan, sobre todo capítulo 12, capítulo 14 y el capítulo 16, Jesús llama a Satanás como el príncipe, como el señor de este mundo. Y es que el enemigo trabaja a través de sistemas y trabaja a través de poderes humanos. No siempre es una influencia directa y sobrenatural, sino que es una estructura de autoridad terrenal. Y yo creo que todos en algún momento hemos visto el poder de Satanás, el poder del enemigo obrando a través de estructuras humanas. Vamos a ir al versículo 5 del capítulo 13. Mirad lo que dice el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este último punto es quizás el más consolador. ¿Y qué estoy queriendo decir? Porque se le dio autoridad y tú estarás diciendo, pero esto no es bueno. No. Está diciendo que el dominio de Satanás tiene un plazo fijo. En el lenguaje profético, estos 42 meses corresponden a 1260 años. Y esto es histórico, es un periodo que muchos estudiosos de la Biblia, de la profecía, identifican como el tiempo de supremacía papal, del tiempo papal medieval, entre el 538 al 1798 después de Cristo. De hecho, tenemos un vídeo en el canal donde hablamos sobre la unión de la política y la religión que quiero que veáis. Ahí os lo dejo en la tarjeta para que le echéis un vistazo. Pero más allá de la identificación histórica específica, lo importante es el principio. El poder del dragón, el poder de Satanás está limitado por el tiempo. Satanás sabe esto. Por eso en Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice: por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Este poco tiempo es tanto una amenaza, pero también es una promesa. O sea, es una amenaza porque un enemigo acorralado, un enemigo desesperado es más peligroso. Pero es una promesa porque nos está confirmando que el dominio espiritual del maligno de Satanás está por expirar. Y esto es una buena noticia, familia. Cuando nosotros leemos, por ejemplo, en Lucas capítulo 4 o leemos otros textos de la Biblia,
nos dan una perspectiva sobre la autoridad cuando durante la tentación en el desierto, Satanás le dice a Jesús: a ti te daré toda potestad y te daré la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada a quien quiero la doy. Y la pregunta que muchos nos hacemos es: ¿pero de qué va Satanás? ¿Satanás está mintiendo aquí? Curiosamente, la palabra nos dice que Jesús no contradice esta afirmación específica. Aunque rechaza la tentación, Jesús no la contradice. El enemigo tiene autoridad delegada, pero ilegítima. ¿Qué quiere decir esto? Que él tiene autoridad sobre este mundo, pero que no le pertenece, que no se le fue entregada. Es como un usurpador que ha tomado un territorio que no le pertenece. ¿Me estáis entendiendo? Cuando nosotros vemos injusticia sistemática, vemos corrupción institucional, vemos en el sistema una estructura o un poder que oprime, estamos viendo manifestaciones del gobierno del dragón de Satanás. No son simplemente problemas humanos, son expresiones de un conflicto cósmico que llega hasta esos niveles. Pero la buena noticia es que este gobierno mundanal, este gobierno del maligno, tiene fecha de caducidad. Como nos promete el capítulo 21 de Apocalipsis, acompáñame, la palabra de Dios nos dice una verdad que es preciosa. El capítulo 21, el versículo 4, nos viene a decir lo siguiente: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Porque las primeras cosas pasaron. Familia, en un mundo donde las noticias a menudo parecen confirmar el dominio del mal, ¿cómo cambiaría tu visión? ¿Cómo cambiaría tu perspectiva? Que el tiempo del dragón, que el tiempo de Satanás está contado y su autoridad tiene límites establecidos por Dios. Por lo menos a mí me da certeza de que hay un Dios que mantiene el control, que hay un Dios fuerte y poderoso que está de nuestro lado. Vamos al siguiente bloque y ahora sí, vamos al caso de Job. Si hay un libro que desentraña las reglas del gran conflicto, ese es el libro de Job con seguridad. Es como si Dios corriera el telón y nos permitiera ver lo que sucede tras bambalinas, sobre todo en el universo, no solamente en este mundo, sino en el universo. Y lo que vemos es tremendamente fascinante, os lo digo, y en muchos sentidos perturbador. Lo vamos a ver ahora. En el libro de Job, sobre todo capítulo 1 y en el capítulo 2, se nos permite presenciar dos encuentros en las cortes celestiales. Uno donde Satanás se presenta ante Dios y desafía la integridad de Job. Y vamos a analizarlo cuidadosamente porque esto revela mucho sobre las reglas del conflicto. Primero, notamos que existe un concilio celestial o algo similar para que nosotros lo podamos entender en el lenguaje humano, donde los hijos de Dios, habla hijos de Dios, se presentan, serían los príncipes de los mundos, se presentan regularmente ante el Señor. Sorprendentemente, Satanás tenía, cuando leemos el libro de Job, en el momento de que se escribe el libro de Job, Satanás todavía tenía acceso a estas reuniones. Esto sugiere que incluso después de ser expulsado inicialmente del cielo y de haber cometido pecado en el jardín del Edén, posteriormente a eso, Satanás todavía mantenía cierto acceso al ámbito celestial con propósitos específicos. No hay más detalles en la palabra, pero se nos dice que él participó en este concilio celestial. Número 2. Observamos que hay un diálogo entre Dios y Satanás. Dios incluso inicia la conversación preguntando en el libro de Job, capítulo 1, y dice: ¿de dónde vienes? En el capítulo 1, versículo 7. Esto no significa que Dios desconociera la respuesta, sino que está estableciendo el contexto para lo que se nos va a decir más adelante en el libro y para que nosotros entendiéramos lo que la palabra de Dios nos está queriendo decir. En último, en el tercer lugar, y esto es muy importante, vemos que Satanás es un acusador. O
Su nombre mismo significa adversario o acusador. Y esto es exactamente lo que él hace. Cuando Dios elogia la integridad de Job, Satanás responde con una acusación que está calumniando el carácter de Job. Acompáñame en el capítulo 1, versículo 9 en adelante. Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor de él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y tu misma presencia. Entonces dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante del Señor Jehová. Wow, esto es, como ya dije al principio, tremendamente perturbador. Esta acusación de Satanás es profundamente reveladora. Satanás está sugiriendo que Job solo sirve a Dios por interés propio, por los beneficios materiales. En el fondo, está atacando tanto el carácter de este siervo, de Job, como el carácter de Dios. La implicación es que Dios ha comprado la lealtad o la fidelidad de Job, y que la relación entre Dios y los humanos es meramente una transacción de favores, de bienes, de compra, y no es una relación de amor genuino. Esto es lo que Satanás está diciendo. Pero lo más revelador es lo que hemos leído en el versículo 12, cuando Dios le dice: toca lo que tiene, pero no lo toques a él. Y esto es impactante. Pero si esto ya te impactó, espera lo que dice en el capítulo 2, versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Aquí lo que Dios está diciendo es que cuando Job se mantuvo íntegro, cuando Job se mantuvo fiel, entonces ahora se va a tocar el cuerpo de Job, se va a tocar su vida, pero no le podía quitar la vida a Job. Estas declaraciones, familia, yo no sé si os llaman la atención, pero son muy reveladoras. Y lo que nos está mostrando es que hay reglas en el enfrentamiento entre Dios y Satanás. Satanás no puede actuar contra Job sin el permiso divino. Incluso cuando recibe permiso, hay límites específicos a lo que puede hacer. El versículo 12 solamente le podía tocar los bienes materiales. En el capítulo 2, versículo 6, aquí lo podía tocar, le podía hacer algún daño físico, pero no le podía quitar la vida. Estos límites son establecidos por Dios y Satanás debe respetarlos. Esto nos está diciendo la palabra de Dios. La pregunta que surge es: ¿por qué Dios permitiría esto? Porque el gran conflicto no es principalmente una batalla de poder, es una controversia sobre el carácter de Dios. Ya lo hemos visto en lecciones anteriores. El Señor permite que las acusaciones de Satanás sean puestas a prueba para que quede demostrado ante todo el universo que está observando que su gobierno es justo y que el amor de Dios es genuino y que el amor para Dios, para con Dios, es posible. El amor que nosotros prodigamos a Dios. ¿Estáis conmigo? Ahora, lo voy a hacer más claro. Piensa en un juicio donde se acusa falsamente a alguien. Si el juez simplemente desestimara los cargos sin permitir que se presentaran pruebas, quedarían dudas sobre la imparcialidad del proceso. De manera similar, Dios permite que las acusaciones de Satanás sean sometidas a prueba para que su justicia quede completamente defendida. ¿Lo veis? Pero hay algo mucho más profundo y mucho más consolador aquí. Incluso en los momentos más oscuros, cuando parece que Satanás tiene libertad para afligirnos, para hacernos daños, hay límites establecidos por Dios. Como le dijo a Satanás en estos textos que hemos leído, solamente no pongas tu mano sobre él, guarda su vida. Dios siempre mantiene el control último, el control final. Y la historia de Job termina con una reivindicación tanto de Job como de Dios. Job demuestra que su amor por Dios no era por interés propio, no era por interés material. Y además
Dios demuestra que su confianza en Job estaba bien fundamentada. En los momentos cuando te estás preguntando por qué Dios permite cierto sufrimiento en tu vida, en tu familia, ¿cómo cambiaría tu perspectiva? Comprender que puede haber dimensiones cósmicas en tu prueba, en tu lucha, que están vindicando el carácter de Dios ante todo el universo. ¿Cambiaría esto algo? Estoy seguro que sí. Vamos al siguiente bloque. El gobernante temporario de este mundo. El príncipe de este mundo, con estas palabras, Jesús mismo confirmó que Satanás ejerce un tipo de gobierno sobre nuestro planeta. Pero, ¿qué clase de gobierno es este? ¿Cuáles son sus límites? ¿Y cómo afecta nuestra vida diaria, nuestra vida familiar, nuestra vida cotidiana? Jesús se refiere a Satanás como el príncipe de este mundo en 3 ocasiones claves. De hecho, es el libro de Juan que estuvimos estudiando el trimestre pasado que nos muestra estas 3 ocasiones. Primero, en el capítulo 12, versículo 31, Juan 12, versículo 31, va a aparecer esta referencia y dice: ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Luego en Juan capítulo 14, el versículo 30, nos va a decir algo similar. Y mirad lo que dice, versículo 30. Dice: no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Y en el capítulo 16, versículo 11, dice: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo haya sido ya juzgado. ¿Veis? 3 veces en el mismo libro, prácticamente seguidas, con 2 capítulos por medio. Pero hay otro versículo en 2 Corintios, capítulo 4, el versículo 4, y es que Pablo habla desde otra dimensión cuando llama a Satanás el Dios de este siglo. Buscadlo ahí, 2 Corintios, capítulo 4, versículo 4. El Dios de este siglo. Y lo que está diciendo es que en este siglo, este Dios, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio ni de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto dice el texto bíblico. Estas declaraciones nos revelan varias verdades profundas sobre el dominio temporal de Satanás en este mundo. El Dios de este mundo. Aunque esto lo tomamos con comillas, ¿vale? Ahora lo vamos a entender mejor. Lo primero es, Satanás tiene una autoridad real, pero aquí está, usurpada. ¿Estáis conmigo? ¿Estáis conmigo? Si estáis tomando apunte, apuntad esto. La autoridad de Satanás es usurpada. No es que Dios le haya concedido legítimamente el gobierno de este mundo. Lo ha tomado por la fuerza a través del engaño, comenzando en Génesis capítulo 3 con nuestros padres Adán y Eva. ¿Estáis conmigo? En Lucas capítulo 4 versículo 6, durante la tentación que ya vimos en el desierto, Satanás afirma: a ti te daré toda potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien yo quiera la doy. Esto debemos ser cautelosos, debemos tomarlo con pinzas, porque es el padre de la mentira. Y este reclamo contiene una verdad que es parcial. ¿Cuál es la verdad? Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios en el jardín, se dieron en cierto sentido su dominio sobre la tierra al tentador, a Satanás. Por eso digo que es parcial, porque no se la da Dios. No está en el principio del plan de Dios. Es nuestros padres que le ceden a Satanás. Y otra idea es que el gobierno de Satanás tiene límites claros y definidos, como ya hemos visto. Límites de tiempo. En Juan capítulo 12 se nos indica que en la cruz el príncipe de este mundo será echado fuera. Su dominio tiene fecha de caducidad. Tiene límites de alcance. Juan capítulo 14 nos dice que el príncipe de este mundo nada tiene en mí. Satanás no tiene poder sobre aquellos que están plenamente rendidos a Cristo Jesús. Y permíteme que lo repita de nuevo. Satanás no tiene poder sobre aquellos que están plenamente rendidos a Cristo Jesús. Y también tiene límites de resultado en cuanto al resultado final.
Juan capítulo 16 lo hemos visto. Ha sido ya juzgado el príncipe de este mundo. ¿Qué quiere decir? Que su derrota final está asegurada. Amén. La derrota del enemigo está asegurada, familia. Por eso confiemos en el Señor, en el quien hemos creído. Y esta idea nos revela algo que es sumamente importante. Aunque Satanás es un gobernante ilegítimo desde la perspectiva de Dios, los seres humanos, a través del pecado, nos hemos convertido en sus cautivos legítimos. ¿Qué quiere decir esto? Es como si hubiéramos firmado voluntariamente un contrato con un dictador cruel. Él es ilegítimo según los planes de Dios, pero nosotros cuando estamos bajo su dominio le damos cautividad y somos cautivos legítimos. Pero hay buenas noticias. El reinado de Satanás es temporal. Cristo vino específicamente para deshacer las obras del diablo. La misión redentora de Jesús no fue solo para salvarnos individualmente, sino para desmantelar sistemáticamente el reino usurpado del enemigo. Y aquí quiero dejaros una aplicación práctica y que creo que es poderosa. Aunque Satanás puede ser el príncipe de este mundo, no tiene por qué ser el príncipe de tu mundo, el príncipe de tu vida. En Hebreos capítulo 2, los versículos 14 en adelante, nos dice que Jesús vino para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es el diablo, dice la palabra. Y vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, sujetos a esclavitud. Así que nosotros no tenemos que estar bajo la esclavitud, bajo el dominio de Satanás, porque en Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, tú y yo hemos sido libres. Somos libres, ya no somos esclavos, y gloria a Dios por ello. Así que piensen esto, familia. Quiero que penséis en la analogía de un país ocupado por fuerzas enemigas. Aunque el ocupante controla el territorio, existe un movimiento de resistencia que sigue fiel al gobierno legítimo. Como cada creyente fiel, somos parte de ese movimiento de resistencia espiritual en un mundo temporalmente bajo la ocupación enemiga. Pero en términos prácticos, esto significa que cuando experimentamos tentaciones, opresión espiritual o sufrimiento, no estamos viendo el fracaso del poder de Dios, sino las últimas convulsiones de un régimen que es moribundo, que es débil y que tiene fecha de caducidad, al que se le permite operar dentro de límites definidos por un tiempo limitado, con propósitos que a menudo no comprendemos completamente, pero que sirven al plan mayor que Dios tiene para ti y para mí. Así que te pregunto, ¿has considerado alguna vez que tus luchas espirituales no son simples batallas personales, sino que forman parte de un conflicto cósmico que es mayor, donde cada acto de fe es un acto de resistencia contra un usurpador cuyo tiempo se está acabando? ¿Lo has pensado alguna vez? Pasamos al último bloque, límites y reglas. Cuando pensamos en el gran conflicto, a menudo imaginamos una batalla de poder, Dios Todopoderoso contra Satanás. Pero la realidad que nos revela la Biblia, la palabra, es mucho más compleja y profunda. Este conflicto no es principalmente una demostración de poder, sino una vindicación del carácter de Dios a través de un proceso que podríamos llamar proceso, a ver cómo le llamamos. ¿Proceso cósmico necesario? Yo creo que sí, sobre todo porque este proceso es un proceso porque lleva tiempo, pero también es necesario y es cósmico porque es universal. ¿Qué significa esto? Significa que Dios, siendo infinitamente justo, ha elegido responder a las acusaciones de Satanás, no simplemente aplastándolo con un poder superior, sino permitiendo que el universo vea claramente la falsedad de esas acusaciones a través de evidencia irrefutable en el tiempo y participando nosotros, porque nosotros a través de Adán y Eva nos hemos hecho partícipes. Pensemos en ello como un juicio divino. Si se presentan acusaciones graves contra una persona con autoridad,
La única forma de abordarlas de manera justa es permitir que la investigación sea imparcial. Las acusaciones de Satanás contra el gobierno de Dios son tan serias que afectan los fundamentos mismos del universo moral. No pueden simplemente barrerse bajo la alfombra. Esto como cuando viene alguien y tenemos que barrer rápido y barremos solo debajo de la alfombra. No. Tenemos que limpiar todo. Y esto nos lleva a una comprensión crucial. Existen verdaderas reglas de enfrentamiento en este conflicto. Reglas que limitan tanto lo que Satanás puede hacer como lo que Dios mismo hará en respuesta. Hay dos pasajes del Evangelio, sobre todo el libro de Marcos, que nos ayuda a entender esta realidad. Y esto está en el capítulo 6 del libro de Marcos, los versículos 5 y 6. Y nos dice, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¡Wow! ¡Qué locura de versículo bíblico! Vamos al capítulo 9, el versículo 29, de ahí mismo en el libro de Marcos. Nos viene a decir, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. ¿Lo veis? Estos versículos lo que nos están diciendo es de las limitaciones reales de la acción divina. En Nazaret Jesús no pudo hacer milagros debido a la incredulidad de la gente. Y en el caso del muchacho, del espíritu inmundo, del espíritu maligno, Jesús indica que hay géneros de demonios que solo pueden ser expulsados con oración y ayuno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que en la medida en que Dios acepta o se compromete a actuar de acuerdo con ciertas reglas, su acción está moralmente limitada. En consecuencia, existen ciertos males dentro del dominio temporal del reino de las tinieblas. Entonces, hay una limitación dentro del reino espiritual porque Dios no puede ir contra la libertad, contra el libre albedrío del ser humano. Y hay también limitaciones dentro del reino de las tinieblas del maligno. Vamos a ver un ejemplo poderoso en cuanto a la realidad de la oración. Y muchas veces me he preguntado, creo que también vosotros, ¿por qué Dios requiere que oremos por ciertas cosas cuando Él ya conoce nuestras necesidades? ¿Por qué? Porque la oración no es principalmente para informar a Dios, sino para abrir canales de acción divina que de otro modo no estarían moralmente disponibles dentro de las reglas del gran conflicto cósmico. ¿Qué estoy queriendo decir? Nuestro Salvador escucha la fe ferviente de la oración de fe y envía refuerzos de ángeles poderosos en fortaleza para que libren a sus hijos. Entonces, ¿comprendes lo que esto significa? Tus oraciones no son simplemente peticiones o palabrerías o frases hechas. Son autorizaciones que permiten a Dios actuar de maneras que dentro de las reglas del conflicto no podría hacerlo sin tu invitación. Esto es lo que estoy queriendo decir. Cuando nosotros oramos, estamos dando el check, estamos dando el visto bueno, estamos dando la autorización a Dios para que Dios obre. Y este entendimiento transforma completamente nuestra comprensión del problema del bien y del mal, sobre todo el problema del mal. Cuando ocurren cosas terribles, no es porque Dios sea impotente o indiferente, sino porque opera dentro de restricciones morales autoimpuestas relacionadas con su respeto por el libre albedrío humano y también respetando las reglas establecidas del conflicto cósmico. Pero hay una verdad final y que debería darnos consuelo. Aunque Dios se ha impuesto limitaciones temporales en cómo responde al mal, su victoria final está absolutamente garantizada. Romanos capítulo 8 así nos lo asegura. Romanos capítulo 8 nos dice, pues tengo por cierto que las aflicciones que del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y como hemos leído ya en el principio, y Dios
va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni más llanto, ni más clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Oí una gran voz que decía: «He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, y Él será su Dios». Apocalipsis capítulo 21. Es precioso esta promesa, familia querida. Así que con esta promesa llegamos a la parte final. Y antes quiero preguntarte, ¿has considerado que tus decisiones diarias y decisiones prácticas, cotidianas, espirituales, especialmente la oración, podrían estar abriendo canales para que Dios actúe en situaciones donde de otro modo estaría limitado por las reglas del conflicto que ya hemos visto, que Él mismo ha establecido? ¿Lo has pensado? Nuestras oraciones abren puertas, abren los canales del cielo para que Dios nos bendiga, para que Dios obre. Le damos autoridad. Esto es increíble. Llegamos, familia, a nuestra conclusión final. Y al haber estudiado esta semana las reglas del conflicto y sobre todo lo que hemos descubierto, esto debería cambiar nuestra comprensión de la batalla espiritual que nos rodea. No estamos presenciando un enfrentamiento aleatorio o caótico entre el bien y el mal. No. Es un conflicto cuidadosamente regulado con parámetros definidos y con reglas establecidas. Esta es quizás la lección más crucial que hemos aprendido esta semana. Aunque Satanás tiene poder real, su influencia sobre nosotros depende de nuestra elección. En Cristo Jesús tenemos la capacidad de resistir victoriosamente al enemigo. Nunca lo olvides. ¿Cuál es nuestra respuesta práctica a estas profundas verdades que hemos aprendido? Primero, ser conscientes de la realidad del conflicto. No somos espectadores inocentes, sino que somos participantes activos en una batalla cósmica. Reconocer que nuestras decisiones diarias tienen importancia cósmica. Cada elección de fe es un acto de resistencia contra el usurpador, contra el príncipe de este mundo, contra el padre de mentira. Tenemos que aprovechar el poder de la oración, entendiendo que no simplemente es una lista de deseos, sino un acto que autoriza a Dios a actuar dentro de las reglas de este conflicto cósmico. Tenemos que vivir con esperanza, familia. Vivir con esperanza y vivir con confianza, sabiendo que aunque el mal parece triunfar temporalmente, su derrota final está garantizada. Y como dice Romanos 16, el capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo sus pies. Gloria a Dios. Querida familia, no estamos luchando en una batalla perdida. No. Estamos del lado vencedor, participando en las etapas finales de un conflicto cuyo resultado ya está determinado. En esta luz, incluso nuestras pruebas más difíciles adquieren un nuevo significado. Son parte de un proceso más grande que finalmente vindicará el carácter de Dios y establecerá su reino de amor para siempre. ¿Estás viviendo hoy como un cautivo de Satanás o como un embajador del reino de Cristo Jesús? Tu respuesta a esta pregunta no solo determinará tu experiencia diaria de victoria o derrota, sino que contribuirá al testimonio cósmico de que Dios es amor y su gobierno es justo. Gloria a Dios. Si has llegado hasta este punto del estudio de esta semana, escribe en los comentarios: su gobierno es justo. Amén. Que así sea. Familia, gracias por acompañarme. Suscríbete, comparte y con la ayuda de Dios nos vemos en otro vídeo, en otro estudio profundo esta misma semana. Te mando un fuerte abrazo.